Hola, buenas noches y gracias por conectarse hoy a este conversatorio de la Escuela Libre de Edición Editorial, un proyecto que inicia desde ya hace varios tiempo a través de talleres, conversatorios, algunos seminarios y ponencias, pero que hasta ahora le damos como un nombre en específico, ¿no? Y que es esto de la Escuela Libre, como un formato para crear diálogo, para transformar el pensamiento y sobre todo para hacerlo de una manera accesible a toda la población. Eh, Sabemos que por las situaciones de la pandemia esto se fue atrasando mucho y que ahora lo volvemos a retomar, pero estamos muy felices de estar con ustedes. Ayer no pudimos transmitir por Facebook por algunas situaciones y algunos inconvenientes que tuvimos, pero ya vamos a transmitir el video que fue grabado ayer para que ustedes puedan tenerlo ahí en YouTube o en Facebook y lo puedan ver en una ponencia muy interesante que tuvimos con Memo Acuña sobre migraciones. Y bueno, hoy tenemos como un tema muy interesante que es los replanteamientos de las identidades mestizas. Muchas veces nos preguntamos qué es esto o qué somos, quiénes somos, qué identidad tenemos. Y justamente es el objetivo que hoy presenta este conversatorio. Y bueno, gracias por conectarse. Le dejo la palabra a mi amigo José, que fue el que estuvo conmigo en estas 2 semanas tratando de organizar esto y que hasta hoy se pudo hacer posible. Entonces le dejo la palabra a José, agradeciéndole todo esto y un abrazo hasta Chantla, Huehue. Y gracias por estar siempre con nosotros y apoyando este proyecto que se llama Acción Editorial. Muchísimas gracias, Meme. Yo creo que sí, algo que nos queda siempre, siempre en el corazón es que la acción, más que ser una editorial, es un proyecto, y más que ser un proyecto como el capital lo indica, es un proyecto o un banco de amistades, de intercambio de información, y es algo que nos ha sostenido también mucho los diálogos culturales en la ciudad de Quetzaltenango, y no solo en la ciudad de Quetzaltenango, sino en el occidente. Muy buenas tardes ya es a todas y todes. Agradecerle también a Valesca, a Gaby, a Jairo, a Nancy, gente bien querida y bien especial para nosotros. Y sí, como decía Manuel, hace por ahí rondando el 15 de septiembre, en unas pequeñas pláticas con Manuel, salía la pregunta de qué hacer como mestizos o cuál es nuestro papel hoy en día, porque sí estamos como muy, bueno, en alguna parte de nuestra historia estamos conscientes de los despojos que cometió los colonos criollos a estos territorios, y de esas heridas y de esos sucesos que todavía nos nombran, se construye parte de nuestra identidad mestiza o de nuestras identidades mestizas. Entonces es un espacio para el diálogo, para acceder a nuevos sectores, para ponernos a platicar sobre todo hoy de los temas que a nosotros como juventud nos tocan platicar hoy, porque creo que una de las batallas o de las cositas que generaciones anteriores nos dejan es ese aprendizaje de debatir, de poner las ideas sobre la mesa hoy. Mañana puede ser demasiado tarde, no esperemos tener muchos más años para poder debatir las cosas que creo yo que como generación nos tocan tocar, debatir, asentar, dividir, unificar, sea lo que sea, pero hacerlo hoy. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, y un saludo grande a la gente que se está conectando desde casita. Y pues dejamos el tiempo a Nancy, si no estoy mal, que es quien va a seguir con el rollo en la actividad. Muchas gracias. Nancy, tu micrófono, por favor. Hola, ahora sí. Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Pues de inicio, pues agradecerle la invitación a Acción Editorial. Como bien lo decía José, es un espacio de amigues, de diálogos también necesarios que necesitamos hacer, y que seguramente este primer encuentro virtual de discusión de los replanteamientos mestizos, pues solo es uno de muchos que ellos seguramente van a estar planteando en el transcurso
del tiempo, ¿no? Del año también. Entonces, decir que gracias, digamos, por la invitación, invitarme a moderar este espacio. Será también un reto poder hilar, construir algunas intervenciones que hagan los tres compañeros invitados. Entonces, de inicio, pues, presentarme. Mi nombre es Nancy Chiricinto, soy Mayaca Chiquiel, pues estudiante de Ciencias Jurídicas Sociales, y para ello pues vamos a tener 3 momentos el día de hoy para poder debatir y discutir sobre el tema de replanteamientos de las identidades mestizas. Como bien sabemos, pues hay 3 participantes. Está Jairon Andrés, está Gaby Carrera y Valesca Berganza. Entonces, la dinámica va a ser, digamos, la siguiente. Las preguntas, digamos, no son, son abiertas. Vamos a empezar desde el diálogo, desde una charla que pudiéramos tener como amigas, ¿verdad? En cualquier espacio, pero también con la única diferencia que pues hay espectadores ahora. Entonces, sentirnos cómodos, ¿verdad? En el espacio, y también, pues, si no desean responder alguna pregunta, pues no están obligados. Eso. Entonces, voy a pedirles a cada uno de ustedes, digamos que ahorita que dé inicio a la primera pregunta, pues cada uno se presente, ¿verdad? Diga su nombre, qué hace o cómo se autoidentifica también, ¿verdad? Que sin duda es un derecho. Entonces, quisiera partir empezando porque como bien lo ha dicho, ya lo hemos hablado o ya se ha dicho muchas veces, y quisiera referirme también a lo que planteaba el doctor Guzmán Buchler en su momento, ¿no? Y se sigue replanteando que el ladino es un ser ficticio, ¿no? Es un ser sin identidad y no historiable. Sin duda hay que seguir debatiendo sobre estas teorías, y por supuesto que es un tema que seguramente le compete a las y los les compañeros mestizos ladinos. Entonces, para iniciar, la primera pregunta, digamos, un poco en relación, nos gustaría saber el origen de cada una de ustedes, su territorio y movilidad, digamos. Esto en el sentido de que podríamos hablar sus vínculos de lazos de familia, si son migrantes internos, ¿verdad? También. Yo le estaría dando pues la palabra a Valesca Berganza para luego continuar con Jairon y por último Gaby Carrera. Muchísimas gracias, Nancy, por esa introducción, y muchas gracias a Acción Editorial por haberme invitado a participar en esta actividad tan bonita. Mi nombre es Valesca Berganza, yo soy originaria del municipio de Quesaltepeque, del departamento de Chiquimula. En este caso es primera vez que yo participo en una transmisión así, es una experiencia nueva para mí, me siento bastante emocionada. Yo soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales del Centro Universitario de Oriente, que es como ya saben, una extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y al mismo tiempo llevo la carrera simultánea de periodismo profesional, del cual estoy próxima a graduarme del técnico. Entonces, esta soy yo, he vivido prácticamente toda mi vida en Quesaltepeque, estudio en Chiquimula, y a eso lo podría identificar como mi movilidad. Y pues por el momento estoy aprendiendo, me encuentro en formación, y acepto de que todas las opiniones y todos los diferentes diálogos que podemos tener son parte de la formación o de la experiencia que yo puedo tener como persona. Entonces es muy bonito tener esa como evolución del pensamiento y poder compartir pequeños espacios como estos en el cual podemos intercambiar ideas para poder nutrirnos mutuamente. Muchas gracias, Valesca. Jairo. Hola, ¿me escucho? Sí. Sí, buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jairo Lemus. Soy estudiante de la carrera de Antropología. Llevo en el segundo semestre en la Escuela de Historia, y pues me muevo en el municipio de Misco. Es acá donde nací, en una de las áreas periféricas de la ciudad. Pues este tema es bastante inquietante, puesto que entendemos que nos han impuesto una forma de ver el mundo, o más de ver nuestro contexto, y pues de alguna manera nos han enseñado a nombrar cosas de forma equivocada, o nos han enseñado a
a mentir, digamos, la misma historia, ¿verdad? Desde una forma nada más de verla. Entonces, para mí este intercambio es muy importante y porque corresponde, digamos, a un proceso histórico, personal y familiar bastante fuerte que he tenido desde hace un tiempo hacia acá, en el cual pues he dado tropiezos y encontrones, digamos, con mi historia, con la teoría. Entonces es una fusión interesante como para poder, pues, aprender y desaprender, como siempre digo. Gracias por el espacio a Zona Editorial y pues qué gusto compartir con ustedes este espacio, compañeras. Gaby. Bueno, hola a todos, a todas. Yo soy Gabriela Carrera, yo soy politóloga, estudié en la Landívar y bueno, pues un poquito pues también como Valesca y como Jairo, pues no solo súper contenta y emocionada y un poco nerviosa también les confieso de hablar de este tema también pues en público, porque creo que es un tema que al menos en lo personal tengo muchísimas preguntas, muchísimas contradicciones, también muchísimas intenciones de dialogar y creo que eso es también lo que me mueve y lo que me emociona a aceptar una invitación como esta, ¿verdad? Pues un poquito tal vez contándoles sobre la pregunta que nos planteaba Nancy, ¿verdad? Yo sí crecí en la ciudad de Guatemala, pues en medio del centro, que era donde vivían mis abuelos paternos y definitivamente pues lo que fue marcado por una infancia pues muy cercana hacia un espacio público que no era digamos algo que todos podemos tener en su momento porque mis abuelos vivían muy cerca del Cerrito del Carmen. Entonces, digamos que ahí es la primera imagen que tengo de mi niñez y de eso que después encontré o intenté conciliar en términos de lo que se llamamos territorio en la ciudad, ¿verdad? Porque la ciudad, pues obviamente es un espacio donde lo local se difumina en relación a otras grandes cosas. Es un lugar donde no hablamos de territorio realmente, ¿verdad? Como lo hacían otras y otros compañeros. Y pues me muevo también en la zona 5, que es donde crecí, donde vivo hasta los casi los 20 años. Y pues ahí es también un territorio que voy encontrando más ligado a la violencia, más ligado a eso que en su momento también, y lo recuerdo como muy fuerte de lo llamado de zonas rojas, ¿verdad? Porque eso marcó también parte de mi niñez cuando no dejaban ir a jugar a los compañeritos del colegio a mi casa porque vivía muy cerca de la Limonada o porque, digamos, la zona 5 se miraba como un lugar, como una llamada zona roja, ¿verdad? Y pues tal vez la otra cuestión que tenía que ver un poco con la pregunta de la movilidad, Nancy, tiene que ver que mi mamá no es de la ciudad, sino que mi mamá es de una comunidad chiquitita, de donde salen las piñas, digamos, que comemos en la ciudad, que es el Jocotío, ¿verdad? Famoso por ese grupo de música de jugo de piña. Y entonces también me voy trasladando un poquito al Jocotío. Mi abuela no es del Jocotío, sino que es del Quiché, ¿verdad? Entonces, pues estas nociones, un poco de las historias con las que uno va creciendo, que también son parte de tu identidad personal, están en varios lugares, ¿verdad? No solo en el Jocotío, sino también en Colomba, Costa Cuca, donde mi abuela estuvo parte de su vida viviendo, en el Quiché, tengo familia todavía en el Quiché. Y bueno, pues digamos que un poco a partir de eso es como yo voy entendiendo una experiencia propia en la ciudad, ¿verdad? Una ciudad pues bastante ruda, una ciudad violenta, una ciudad que también, digamos, creo que mi generación fuimos viendo cómo se fueron creando los espacios cerrados de las colonias, ¿verdad? Que tal vez no es la experiencia de Valesca, pero en este caso nos marcó mucho la imposibilidad en algún momento por cuestiones de seguridad de no poder jugar con los amigos de la otra cuadra porque no era una barra la que nos, o sea, o un portón lo que nos dividían, sino que eran muchos portones los que nos dividían. Y creo que también eso, pues cuando me mudo, luego por cuestiones de seguridad, a un terreno que mi papá había comprado en su juventud en la zona 16 y que finalmente, ya cuando mi papá tiene alrededor de 60 años, logra construir ahí, pues ahí lo que me chocó fue un poco la desigualdad, ¿verdad? Una ciudad
y sobre todo la zona 16, que es una ciudad, pues, aparte de Cayalá, también se vive, digamos, una dinámica muy local, ¿verdad? La zona 16 era antes, pues, un conjunto de fincas en donde habían varios tipos, no solo de cultivos, sino también sobre todo digamos, de fincas lecheras, ¿verdad? La Universidad Rafael Landívar, por ejemplo, donde yo estudié, era una de esas fincas, y el pueblo que rodea, que realmente le llamamos el pueblito, y así está inscrito todavía en la municipalidad, era digamos, la comunidad que trabajaba en la finca de la leche y que posteriormente se le niega la entrada, por ejemplo, a la Landívar en un momento donde la seguridad se eleva, ¿verdad? Entonces, la zona 16 tiene 3 grandes comunidades que todavía tienen una dinámica de comunidad, digamos, que es Santa Rosita, San Gaspar, que es donde vivo yo, y luego, pues, el pueblito Concepción Las Lomas, como lo conocemos. Y ahí fue muy fuerte, porque como ustedes saben, cuando a uno se le viene Cayalá, no es precisamente la dinámica local en la que uno piensa, ¿verdad? También vi, digamos, y me sorprendió y me chocó la irrupción de este enclave en la zona 16, que viene a romper con una dinámica de recreación de las comunidades en la zona 16. Y luego la posterior urbanización de la zona 16, que hace que la desigualdad sea mucho más evidente en un lugar donde no lo había sido hasta, digamos, principio de los años 2000, ¿verdad? Entonces, creo que para mí, cuando nos preguntas cuál es esa relación con el territorio, es pues una relación pues bastante poco complejizada, digamos, hasta una larga edad. Hay pocos referentes, así como el Cerrito del Carmen, pero también, digamos, las ferias que teníamos, ¿verdad? La zona 5, como ustedes saben, es una zona con muchísima identidad, porque eran pues comunidades o colonias muy vinculadas a sectores económicos, ¿verdad? O sectoriales o gremiales, ¿verdad? La ferrocarrilera, por ejemplo, ¿verdad? Muy vinculadas también a la historia de la Revolución del 44 en términos de proyectos de vivienda. Entonces, la zona 5 sí que tiene una identidad muy bonita, que es como una microlocalidad, digamos, que podríamos tener. Los de la zona 5 siempre nos alegramos de encontrarnos con otros de la zona 5, ¿verdad? Creo que el último ejemplo que tenemos es lo que sucedió con el Lobo Vázquez cuando dice, bueno, soy de la zona 5 de San Pedrito, ¿verdad? Y muchos nos vemos identificados en eso. Que no sé si pasa en otras zonas realmente. Creo que la zona 6, la zona 18, la zona 7, sobre todo, zonas de sectores medios, son tal vez las zonas que guardan una cierta identidad, con lugares donde todavía hay parques y todo esto. Y pues obviamente es una ciudad que tampoco leemos mucho en términos de historia, ¿verdad? No tenemos muchos referentes históricos hasta que crecemos y logramos entenderlos, y que son referentes normalmente de dónde murieron personas en el conflicto armado interno, por ejemplo, dónde murió Oliverio, dónde murió Meme Colomargueta, ¿verdad? Es decir, vamos construyendo una historia también a partir de las experiencias y de las historias de cada uno de los que conforman nuestros lazos familiares, y después la universidad, y después un poco la curiosidad a dónde te lleva. Pero creo que es una ciudad digamos, poco leída desde los que la habitamos, desde su propia historia, y eso pues es un desafío gigante para entender tu propia identidad, ¿verdad? Y a eso pues se le van traslapando una serie de problemas que también te van definiendo a ti en términos de una identidad que no solo es cultural o étnica, sino que también es una identidad pues urbana, ¿verdad? Que tiene que ver obviamente con los problemas de seguridad, con problemas pues de una histeria urbana que se vive acá, y diría yo también una ciudad poco leída también en sus términos políticos, ¿verdad? ¿Cuáles son los movimientos, las grandes organizaciones en la ciudad? Digamos, ahí hay un gran pendiente en términos también de entendernos desde lo organizativo y desde lo político, más allá de las estructuras institucionales macro de país. Gracias, Gaby, por compartirnos, bueno, gracias a los 3 por compartirnos brevemente y tal vez sin decir pues que sin duda alguna la identidad se va complementando con experiencia individual y también colectiva que planteabas, Gaby, respecto a, pues, a cómo
ampliases un poco más de tu vida, de tu territorio, de tu movilidad, de los vínculos a la ciudad, que también sin duda es como interesante seguirlos debatiendo. Lo que se me había olvidado y se me había pasado es decirles que tenían 5 minutos para cada uno, para cada pregunta, entonces lo vamos a hacer en la siguiente pregunta, ¿no? Y también quisiera rescatar que el que hoy nos encontremos aquí es como la apertura cabal a lo que también se venía diciendo tanto Jairon como tú y Valesca, que es una apertura al diálogo, ¿verdad? Y una charla entre amigues, ¿cómo se llama? Y esa necesidad también de hablar y seguir dialogando de muchos otros temas y que este es uno de varios pendientes, digamos, dentro de la historia. Entonces, refiriéndome al siguiente punto, vamos a empezar de Gaby, Jairon a Valesca, 5 minutos cada uno. Bueno, primero quisiera plantearles la pregunta que cuáles serían los desafíos de ustedes, digamos, como mestizas, mestizos en el contexto actual, pensado en cómo se posicionan ante el sistema. También es posible como replantearse las identidades mestizas y cuáles pueden ser esos caminos para replanteárselas, digamos, un poco partiendo de dónde vienen, de cómo se han construido, de sus lazos o vínculos familiares y que pues por supuesto también están vinculados a su historia. Gaby. Ay, perdón, pensé que iba Jairo. Bueno, pues, bueno, yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que creo que nos convocan al foro de hoy. Agradezco también la posibilidad de comenzar un poquito como desde lo personal también, ¿verdad? Miren, yo reflexionando a partir de esta pregunta que la editorial Sion nos planteaba para discutirla, creo que comenzaría diciendo que tengo muchísimas preguntas, ¿verdad? Digamos, para mí, ese posicionamiento del que hablas, Nancy, tiene que ver con cuestionarse por qué mestizo y por qué no ladino, o por qué ladino y por qué no mestizo. Y cuál es la diferencia que estamos entendiendo entre uno y el otro, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay muchísimas respuestas, casi me atrevería a decir, como a personas les preguntes, ¿verdad? Es decir, no son y todavía identidades cohesionadas, ¿verdad? Y esto con un extra que tiene que ver con lo que ya José decía muy al inicio de este espacio, y es que también las identidades, ya sea ladinas o mestizas, son también muy diversas entre ellas, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, haber trabajado en algún momento en espacios de Oriente, ¿verdad? En Zacapa específicamente, y me decían, mira, nosotros somos ladinos, pero no somos los ladinos de la capital, ¿verdad? Ni somos tampoco los ladinos de Escuintla. Entonces, digamos, allí hay una complejidad que es importante en términos de qué es lo que nos une. En todo caso, si hay algo que nos une entre ladinos o entre mestizos, hay quienes lo utilizan todavía como sinónimos, ¿verdad? Y hay quienes plantean, pues sí, un alejamiento de la identidad ladina en términos digamos, sobre todo de una autocrítica y diría yo una deconstrucción consciente de las estructuras y relaciones de racismo, ¿verdad? Y yo creo que tiene pros y contras, ¿verdad? Yo creo que es así como hay una discusión pendiente en términos de cada una de las dos identidades, ¿verdad? Sobre todo porque yo sí creo que las identidades también pueden ser construcciones conscientes y voluntarias de colectivos humanos, ¿verdad? Y creo que a eso nos llama los espacios como el de hoy, ¿verdad? Yo lo que creo es que, digamos, en términos del mestizaje, yo creo que es importante ese posicionamiento en contra de la estructura histórica de racismo que ha venido a jerarquizar la vida, y por jerarquizar quiero decir que hay vidas que importan más y vidas que importan menos, ¿verdad? En este país, ¿verdad? Hay vidas a las que se les da más atención y vidas a las que se les da menos atención. Y esa discusión es una discusión que atraviesa las identidades culturales y por lo tanto racializa los cuerpos de quienes vivimos en este país.
país. Creo también que es importante en términos del planteamiento del mestizaje o de las identidades mestizas, pues esa intención voluntaria de una identidad política que cuestiona la estructura colonial racializada de la estructura económica, ¿verdad? Porque yo creo que no hay posibilidad de entender el país que tenemos sin esa maraña que se construyó desde lo colonial, que cruza y que fue complejizada en términos de decir el lugar que tenés en la estructura económica dependiendo de tu, digamos, de cómo entienden tu cuerpo y cómo entienden tu identidad, ¿verdad? Y creo que eso es una discusión abierta, ¿verdad? Sin embargo, lo que creo que es importante, y tú ya lo decías, Nancy, es esta cuestión de la identidad ladina, que sí hay para mí, digamos, sí hay una historia rastreable en la realidad política y en la historia política de Guatemala, ¿verdad? No solo en términos de lo colonial, ¿verdad? Y ahí pues Severo Martínez también lo plantea y algunos otros historiadores han planteado en qué momento nace esta identidad cultural, digamos, vinculada a lo racial, si queremos verlo así, y en qué momento la identidad ladina deja de ser eso para convertirse también a esa identidad, no sé si cultural, pero en términos de no purismo de sangre, si lo queremos ver así. Ustedes me perdonarán si no utilizo bien las categorías sociales, es la limitante de ser politóloga, pero cuando se plantea pues ya un proyecto político y económico, pues yo creo que nace una identidad política que es el ladino, ¿verdad? Y esta identidad pues política también se le adjudica una identidad cultural, y un poco el resultado es los que estamos aquí también, o dependiendo de qué tanto nos queremos alejar de esa propia historia, ¿verdad? Pero ahí la pregunta también es ¿cuál es la historia del mestizo? ¿Verdad? Y ahí tenemos para dialogar muchísimo, ¿verdad? Yo me pregunto qué diría Guzmán Buchler de la identidad política en términos del mestizaje. ¿Existe? ¿Es una ficción? ¿No lo es? ¿Verdad? Entonces creo que esto es también importante en términos de que al menos en lo personal, para mí es importante reconocer una historia de un pueblo, ¿verdad? Independientemente si quiera alejarme de él o no, ¿verdad? Y en ese sentido, sí creo que para mí la identidad ladina, digamos, es una identidad también, pues, que no solo es una identidad que ha oprimido, es un pueblo que ha oprimido a otros pueblos, sino también es una identidad que se ha construido desde el poder hegemónico. Y en ese sentido es una identidad también que ha tenido, pues, relaciones de opresión, digamos, en términos de hacerlas, pero también de vivirlas, ¿verdad? Y creo que eso es importante porque normalmente para mí una de las palabras básicas en términos de la identidad es también incluir todo el análisis de la blancura y de la criollez cuando hablamos de las relaciones étnicas en Guatemala, ¿verdad? No sé digamos, no sé qué significaría si que los criollos fueran un pueblo, pero definitivamente son un estado, ¿verdad? Entonces, eso creo que ahí hay elementos que vienen a hacer una lectura mucho más compleja de la que podríamos tener en términos de la identidad. Y luego, en términos de replantearlas, para ir terminando, Nancy, yo creo que hay un permiso que a mí me gustaría darme, que es la de sentir tu propia identidad. Si hay una forma de replantear nuestras identidades, debiera de partir desde el sentir, ¿verdad? O sea, ¿qué sentimos cuando somos ladinos o mestizos? Y luego, a partir de eso, en términos de ir apalabrando estas contradicciones que también nos habitan, digamos, y que también habitamos, pues creo que también es parte del trabajo el hablarlas, aunque sea un diálogo incómodo y una discusión incómoda. Y luego, en términos también de ir generando conocimiento, pero también posturas políticas a partir de nuestras identidades. Gracias, Gaby. Jairo. Ok, me voy a saltar un poquito el protocolo, Nancy. Creo que en lo anterior solo me presenté así como yo soy tal persona, pero me gusta, bueno, yo reivindico mucho como los lugares que me ha tocado estudiar y posicionarme también
lugares con los que he tenido pues al final relación y forman parte de la identidad de uno, quiera o no, ¿verdad? Pues continuando un poquito esa línea, mi familia está, pues para mí entenderla, me llevó a 3 lugares básicamente. Uno es Misco, el Misco del siglo XIX, que está conformado aún por labores y por ejidos de gente Pocomam y gente Cachiquel de San Juan Zacatepeques, que se establece ya acá, para trabajar en las fincas que ya eran de ladinos, ¿no? Las fincas como el Molino de las Flores, en el Naranjo, y que a raíz de eso se establecen pequeñas que cultivan maíz y que tienen como una ya territorialidad, ¿verdad? A su vez, forzadas a migrar a la capital. Me refería al Misco del siglo XIX, me refiero a San José Pinula, que es de donde es mi abuelo y donde es mi papá biológico. Entender también cómo hay un campesino que está, pues, con vinculación en la tierra, con vinculación al autosostenimiento y a la misma ganadería que es introducida posteriormente, pero que por el mismo sistema es obligado a migrar a la ciudad y a tener interacción en las zonas de aquel tiempo marginal de la ciudad para establecerse. Y estas 2 identidades me llevan al centro de la ciudad de Guatemala, puntualmente a la zona 3. En la zona 3, donde se establecen familias de muchas procedencias, sean mestizas o sean mayas, y donde ocurre precisamente esta interacción de la que viene mi familia. Como bien lo mencioné, zonas marginales en su tiempo, donde trabajaban nodrizas, albañiles, pues personas que trabajaban en casas, como es el caso de mi familia, ¿no? Que trabajaban en casas de la gente de la ciudad. Y es interesante como entender estos 3 lugares, ¿no? De donde vengo, ¿verdad? Para mí algo interesante acá, cómo se replantea al final la segunda pregunta, ¿verdad? Cómo se replantea la identidad a raíz de entender 2 pueblos distintos, ¿no? En mi caso, como entendiendo la memoria desde mi abuela, que fue quien pues, me trasladó toda esta oralidad de mi familia, como hay una conciencia de que sí hay antepasados que fueron indígenas, inclusive mi tío, el mayor, el hermano de mi mamá, que recuerda a mi tatarabuela usando su indumentaria, hablando idioma, él dice en lengua, ¿verdad? Con mi tatarabuelo, como mi mamá pues aún interactuó con él, y hay una diferencia, digamos, étnica que ya está de una generación a otra. Y como hablábamos una vez con José, cómo pues la gente maya se posiciona de 500 años o más entendiendo su árbol genealógico, y cómo pues las familias mestizas entendemos tal vez hasta nuestra mamá, si es que conocemos a nuestra mamá, o a nuestros abuelos, y si mucho a nuestros tatarabuelos. Y tal vez conservemos una fotografía, para mí son muy importantes las fotografías, u objetos personales de esas personas, y cómo a través de eso entender una memoria, ¿no? Y para mí algo interesante acá, cómo pues llegando a la segunda pregunta, como los desafíos del mestizo, y una de ellas es, escuchando a Sandra Chenico el día de ayer, ella decía, no hay una cultura mestiza, y eso es cierto, y corresponde a lo que decía Gaby. No podemos homogenizar una cultura mestiza, como decir, bueno, como nos enseñan en el colegio, ¿no? O en escuela, sino que más bien hay muchas identidades mestizas dispersas que desconocen su historia. Y a través de eso, pues no existe, desde mi punto de vista, un posicionamiento claro desde la identidad misma del mestizo. Como bien decía también Gaby, pues Valesca no me dejará mentir en esto, es muy diferente el mestizo de la costa sur, por ejemplo, al mestizo de Oriente, que inclusive habla distinto. Eso me pasa mucho con mis familiares de Pinula, ellos hablan con un acento distinto al que yo hablo, no como el que hablamos. Y hay algo interesante también, como el mestizo también puede ser, pues, organizarse por sí mismo cuando hay problemas con la tierra, por ejemplo. Y un ejemplo interesante de eso es la lucha Quehuendapuya, por ejemplo, en el cual, pues, un maya cachiquel y un pueblo mestizo, pues, se unificaron para defender el agua. Eso para mí es vital. También como un desafío como de la reivindicación de la identidad, al menos desde un pueblo, que me parece interesantísimo, es el ejemplo de la gente Xinca, que sin, digamos, aparatos visuales que haya como la indumentaria, ellos reivindicaron su idioma y reivindicaron su identidad porque hubo una necesidad de hacerlo urgente a raíz de la defensa del territorio contra la minera. Y eso para mí se me hace interesante. Otro desafío muy puntual que a mí me gustaría anotar es el trabajo
duro del mestizo de la capital para reconocerse descendiente maya. Esto es muy común, pues no solo en mi familia, sino en las familias mestizas de todo el país, creería yo, que se han movilizado desde distintos territorios, el admitir, digamos, que hay antepasados indígenas. Y eso no solamente se ve desde negarse a sí mismo, de negar la historia, sino también desde un cambio de apellidos, como pasó con mi abuela, el blancamiento mismo que existe desde las prácticas, desde la misma oralidad o en el idioma, ¿no? Hay una interesante pregunta que también había en un foro ayer y decía, los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿se sienten latinoamericanos? Y entonces la pregunta sería acá, ¿el pueblo mestizo se siente guatemalteco? Eso sería lo contraproducente acá, ¿no? ¿De verdad el mestizo se siente parte de Guatemala o se siente despojado? Y para mí hay algo muy, muy importante de rescatar ahí, ¿no? Como ese trabajo duro que le toca al mestizo, ¿no? Como de reconstruir su historia cuando hay voluntad de hacerlo. Es para mí como estos de los desafíos que existen. Gracias. Gracias, Jairo. Valesca. Qué bueno que mencionaron Gabriela y Jairo sobre esta característica que tienen las personas de Oriente. Yo solo puedo hablar desde mi propia experiencia, que existe en cierta parte una pequeña como sentido de superioridad aquí en el Oriente, de personas de Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, que ellos se intentan identificar como personas más blancas que las demás, y es algo bien, bien curioso. Además, esto mismo ha ganado que se tenga o se haya construido este pensamiento o esta visión de que las personas de Oriente usualmente son personas con botas, con sombrero, con arma, y tienen esta característica bien, bien usual. Y yo les puedo decir desde mi experiencia que sí existe, sí hay muchas personas así. Sin embargo, no son todas, no es la totalidad de la población, pero aún así es una población grande la que se identifica de esta manera, y es bien curioso cómo a la vez que estas personas que se identifican como ladinos acá en el Oriente se sienten tan superiores que yo he podido observar cómo se ha ido marginando el pueblo chortí aquí en Chiquimula, porque es bien, bien curioso poder observar que el pueblo chortí, que es un pueblo con tanta cultura, con tanta riqueza y con tanta memoria histórica, es uno de los que más ha sufrido por darles un ejemplo de la desnutrición crónica, ¿no? Que es lo que vivimos bastante fuerte acá en Jocotán, en Camotán, que son municipios de Chiquimula. Y aquí es en donde uno puede lograr observar esta segregación enorme que existe entre la comunidad indígena con la población ladina, que utiliza el término ladino, como mencionaba Gabriela, es un término bastante personal y cada quien va a tener una concepción diferente de cómo identificarse a ellos mismos. Pero he escuchado en muchas ocasiones comentarios que me han llamado la atención, que mencionan que este término de ladino lo utilizan como una excusa para decir que no son mestizos, para decir que no son descendientes de mayas, porque tienen un tío o un primo o un tatarabuelo, que el hermano del cuñado del vecino era alemán o era español o algo así. Y entonces ya se jactan de tener esta como descendencia, como si fuese esto algo superior. Y todo esto se viene arrastrando y se viene viviendo desde tantas heridas que sufrimos en la colonia, ¿no? En donde se dio hace cientos de años este enorme choque de civilizaciones y que por ende era imposible que no se diera un mestizaje, pero no porque hoy en día el ser mestizo no sea algo definido con exactitud, significa que sea un término o un adjetivo peyorativo, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo se observan estos diferentes cambios que se ha dado a lo largo del tiempo, algunos, y cómo se siguen prevaleciendo el sentido de dominación de ciertas capas o ciertas razas sobre otras. Otra cosa que es muy curioso observar por acá en Oriente es que aquí tenemos cerquita lo que es la Basílica de Esquipulas, en donde se encuentra el Cristo Negro, y así como ya les mencioné, el caso de la segregación y la separación de las diferentes razas por creerse unas superiores a otras, en el caso de la religión católica se da esta característica bien singular, en donde al acercarse a la Basílica del Cristo Negro uno puede encontrar todo tipo de personas que se identifican con diversas etnias o diferentes razas o diferentes culturas, y que a pesar de estas diferencias tienen esta misma creencia o esta misma visión espiritual para tener esta gran fe a lo que es la figura del Cristo Negro de Esquipulas. Entonces,
Así he podido con mi familia observar las grandes caravanas que se realizan a principios de año o las peregrinaciones, por llamarlas de mejor manera. Y es esta como que la diversidad y los choques de los diferentes grupos étnicos que se pueden observar por acá, por este lado, y que así como se desenvuelven y se desarrollan de cierta manera por esta región del país, se desarrollan simultáneamente, aunque de maneras un poco diferentes, en los restos de departamentos de nuestro país. Y pues con cuestión a los desafíos que mencionaba la segunda pregunta para poder como plantearnos cuáles son los desafíos que están afrontando la población o estamos afrontando la población mestiza día con día, yo podría identificar que es muy importante, primero, estar conscientes de nuestra propia identidad, ¿no? Saber qué es lo que somos, de dónde venimos, porque como mencionaba Jairo, a veces ni siquiera tenemos idea de quiénes son nuestros tatarabuelos o nuestros bisabuelos, a comparación de los pueblos mayas que tienen esta memoria histórica tan arraigada, en donde conservan, respetan y prevalece mucho el respeto a sus ancestros. Entonces yo creería que es muy importante aclarar nuestra identidad, así como también una organización, ¿no? Que nosotros como mestizos o las otras personas como mestizas puedan sentir ese sentido de pertenencia, valga la redundancia. Bueno, yo soy mestizo por este y este motivo y mis vecinos también lo son, pero no nos sentimos como pertenecientes a lo mismo. Y eso es un ejemplo que hemos podido observar de una manera bastante buena en el caso de las poblaciones indígenas que se unifican, luchan por sus derechos y tienen esta lucha social día con día para poder establecerse como lo que ellos son, y esto es algo que no sucede con la población mestiza a pesar de ser una población bastante grande, ¿no? Me llamaba mucho la atención que en el 2018, cuando pasó el Instituto Nacional de Estadística el censo a todas las poblaciones, lo que pedía para identificarse en su grupo étnico es Xinca, Maya, Garífuna o Ladino, ¿no? Y algunas personas no se sentían cómodos con esto. Algunas personas no hallaban qué recuadro marcar porque en el contexto de Ladino, la idea que se tiene o la concepción que se tiene es una persona que está hispanizada o que está occidentalizada, que ya no es lo que eran todos los demás antes, sino que adoptó una cultura externa, y esto aquí se llegaba como que a una cierta incongruencia o incoherencia, mejor dicho, al momento de llenar o identificarse a ellos mismos. Entonces esto para mí sería algo muy importante para poder, digamos, unificarse y poder, y los diferentes desafíos que afrontan día con día la población mestiza. El poder replantearse. Esto yo siento que tendría que implicar en sí una como especie de deconstrucción social. ¿Cuál es la concepción que tengo de mí misma hoy en día? Y si esta es buena o no para poder reducirla a la nada y volver a construirla nuevamente. Y esto es un proceso que es muy largo, que probablemente nunca termina, siempre nos vamos a encontrar en un proceso de construcción para nosotros mismos, pero es algo muy importante para que nosotros podamos sentirnos identificados con algo, pertenecientes a algo, y que seamos todos conscientes de que a pesar de nuestras diferencias étnicas, culturales, religiosas o de raza, seguimos siendo una misma población que está compartiendo en sí un mismo territorio, ¿no? Y que de cierta manera es algo que tenemos que compartir, el territorio en el cual nosotros nos estamos desarrollando, en el cual nosotros estamos viviendo y creciendo, porque de lo contrario no vamos a poder convivir de una manera más gratificante o más tranquila. Entonces, eso sería para mí algo muy importante para poder replantearnos esta idea de lo que es mestizaje, porque yo no considero que algo que se pueden catalogar tantas personas, cientos de miles de personas en el país, pueda ser una ficción. Lo que pasa es que tal vez no está del todo trabajado o no está del todo desenvuelto. Eso sería todo. Gracias, Valesca. Bueno, sin duda a mí me llama la atención varias cosas, ¿no? Desde el planteamiento de Valesca, como Jairo y como Gabriela. Y pues ahí quisiera tal vez enfatizar un poco estamos hablando de una ficción ladina también. Desde lo que estamos conversando entiendo como una postura de autoidentificación, de que estamos hablando desde el ser mestizo. Así se reconocen, entiéndase, digamos, Valesca, Gaby, un poco ahí
Entonces hay como esta discusión, ¿no? Que el ladino es un ser ficción, pero también me llama la atención cuando Gabriela habla de la identidad política, digamos, del ser mestizo. Entonces, pareciera, yo digo pareciera porque no lo voy a afirmar, sino que también seguramente va a estar en discusión, es que la construcción histórica, digamos, sí, ha moldeado a los ladinos o al mestizo para que sea neutral dentro del sistema. Y al mismo tiempo también responde a lo que Jairo también planteaba en lo último, ¿verdad? Si el ladino o el mestizo se considera guatemalteco. Y sin duda, digamos, desde la historia, el Estado guatemalteco empezó a diseñar una comunidad imaginada nacional que seguramente que es donde el ladino pasó a ser sinónimo de guatemalteco y antiindígena, ¿no? Esto pensado en que, esto pensado que desde hay una superioridad en todos los sentidos y también que es una postura ideológica hegemónica, ¿no? Entonces, pensado en eso, también decir que sin duda hay matices, por lo que también entiendo que han planteado tanto Jairon, tanto Gaby, tanto como Valesca, hay matices, hay diversidad de esos mestizajes que también no se han encontrado o no han discutido, ¿no? Yo creería que también la pregunta o replanteamiento por ahí debería ser si este es el primer espacio donde Valesca, Gaby, Jairon vuelven a discutir sobre los replanteamientos de las identidades mestizas, o sin duda es una discusión que hasta ahora se está gestando, digamos, porque se gestan desde estos espacios. Bueno, para continuar, les voy a, bueno, tenemos alguna otra pregunta y también invitar a los compañeros y las compañeras de tanto de la plataforma Zoom como de Facebook a que puedan hacernos llegar sus preguntas, que también vamos a tener un momento para poder responder algunas. Entonces, gracias también por estar en esta charla virtual. Como lo he dicho, es desde la confianza, desde la amistad que se tiene y que pues es necesaria, ¿no? Aperturar el diálogo. Como bien saben, pues tienen 5 minutos para responder. Perdón. Aquí, digamos, este tercer proceso va encaminado también a hablar de las heridas que como identidades mestizas ha provocado la historia, digamos, desde las agresiones históricas hasta los modelos de vida, los privilegios. Creo que también hay que hablar, digamos, desde sus privilegios. No es solo, digamos, pensar que debemos coexistir porque debemos de coexistir en un mismo territorio y porque entonces sí sabemos que hay diversidad, pero entonces no vamos a interpelar como este pensamiento colonizado que ha construido también que tiene muy internalizado también las prácticas racistas. Entonces, ¿cómo poder, digamos, ustedes siendo mestizos o desde sus planteamientos, cómo poder sanar las heridas coloniales? ¿Cuáles son aquellas violencias como mestizos se están anuentes a cometer día a día? Que es lo que planteaba también. ¿Cómo ustedes han identificado, también son conscientes, digamos, de estas prácticas racistas internalizadas? Eso, entonces, Valesca, no sé si deseas iniciar, por favor. ¿Está bien? Bueno, cuando queremos hablar o referirnos a sanar las heridas coloniales, esto es algo bien complejo, bien difícil, pero tampoco imposible, porque una de las heridas coloniales que más fuertes han quedado arraigadas en la sociedad guatemalteca, no solo en la sociedad, sino que también en el Estado, es el racismo, el clasismo y la desigualdad entre las personas, ¿no? Y esto es algo que se vino a consolidar muchos años después, durante los 36 años de conflicto armado interno acá en Guatemala. Entonces yo consideraría de que
la manera de poder empezar a sanar estas heridas que han trascendido de generación en generación en el pueblo de Guatemala sería empezar a desinstalar ese chip del racismo que se ha incrustado dentro de la mente de los guatemaltecos, y eso solo se puede lograr a través del diálogo en los espacios públicos, a través de los constantes mensajes hacia la población para sensibilizar y educar, sobre todo con respecto a estos temas, que son temas que se han tratado poco, y es bien importante poder incluirlos dentro del sistema educativo también, porque son temas que muchas veces por creer que son sensibles o son delicados, prefieren mejor no hablar de ello. Así que siento que es muy importante no excluir estos temas, y también es importante definirnos a nosotros mismos, como lo mencioné en la pregunta anterior. Yo no le puedo decir a alguien más cómo se debe de identificar, sino que esta persona lo debe de saber por su memoria en sus lazos sanguíneos y por cómo se sienta actualmente, ¿no? Así que podría mencionar eso. Y siento que es muy importante que podamos aceptar la capa de la sociedad que se encuentra en un estado privilegiado, que se encuentra en este estado en donde no se identifica ni ladino ni mestizo, sino que hasta se identifica como criollo, que ya sabemos cuáles son estas pequeñas familias que siempre se buscan excusar esa superioridad racial, como lo llaman ellos, para poder tener ciertos privilegios y vivir de ellos día con día. Es muy importante aceptar estos privilegios, porque de cierta manera cada uno de nosotros podemos tenerlos si no los aceptamos, y al aceptar esto puede ayudarnos a iniciar con este proceso de deconstrucción de uno mismo, y también a ayudarnos a ser personas más empáticas con las demás y poder juntos, digamos, llegar a este consenso en donde podamos convivir de una manera más armoniosa, reconociendo y conociendo las identidades de cada una de las personas, así como el grupo étnico al que pertenecen. Y esto también es muy importante que lo reconozcamos, no solo nosotros como individuos, un pequeño grupo que decidió formar un pequeño espacio de diálogo para hablar sobre esto porque nos interesa y sentimos y estamos conscientes de la importancia que es hablar sobre este tema, sino que también trascenderlo e informarlo hacia todas las personas, todos los demás, y también exigírselo al Estado, que el Estado, como garante de los derechos y como el principal ente que debe de respetar y reconocer a los diferentes pueblos, a las diferentes civilizaciones y las diferentes etnias que pertenecen dentro del límite, no solo dentro de las fronteras de Guatemala, sino que prácticamente en toda la región, para poder incluir a esta capa medio urbana o esta capa mestiza como algo más que solo una amalgama de todas las demás de culturas, o como algo más que la reunión o la agrupación de todo lo demás, ¿no? Sino que es importante que, a pesar de ser un grupo étnico tan diverso y con tantas características que reúne y junta, a un poco de todo lo demás, que también se sepa identificar de cierta manera, ¿no? Y es bien interesante cómo tenemos dentro de un país tan multicultural esta característica de la población ladina, al igual que como existe en México, en Salvador y en Honduras, y que sepamos reconocerla y sepamos identificarlo, ¿no? Entonces pensaría que eso es una de las cosas más importantes que mencionar. Y pues en relaciones interétnicas, hablando de las relaciones interétnicas de Guatemala, también se puede dar o puede existir algo llamado como una violencia simbólica, ¿no? Que es una práctica presente como una construcción social de la nación, sobre la cual descansan las representaciones actuales que tienden a desacreditar o invisibilizar a la población mestiza. Entonces, recuérdense que desacreditar o invisibilizar una población o un grupo también es una manera de violencia, y es algo que a través de diálogo, a través de educación y a través de presión a nuestras autoridades podemos lograr empezar a cambiar poco a poco. Gracias, Valesca. La verdad me llama la atención, digamos, tu esperanza un poco enfatizada al Estado, digamos, porque... Tengo fama de ser un poco... perdón. Sí, lo siento, pero digamos, es como también, sí, digamos, este espacio es cabal para eso, ¿verdad? Para
pensarse desde todos esos espacios en donde pues pareciera que se puede y que no se puede, y que también soy muy respetuosa desde donde también pareciera que cada quien pudiera aportar o sobre todo, digamos, pensar, digamos, que las cosas pueden cambiar y que entonces el Estado puede reconocer a la población, por ejemplo, indígena, y como también la mestiza, digamos, aunque también, digamos, hay otra discusión interesante ahí, porque sin duda el trabajo va más allá del Estado. O sea, yo, digamos, quisiera replantear ahí que el Estado, construir dentro de este mismo Estado patriarcal, racista, colonizador, que también ha negado una historia al mestizo, digamos, al ladino, podría empezarse también a cuestionar un poco ese replanteamiento, ¿verdad? Yo lo dejaría ahí. Entonces, Jairo, no sé si quisieras compartirnos tu respuesta respecto a las 3 preguntas planteadas. Sí, bueno, yo a esta parte como que le di bastante énfasis, sobre todo por la herida colonial, ¿no? Como le llama. Aura Cumes dice, el proyecto del ladino, del criollo, fue venir, despojar, pero ella dice, qué bueno hubiera sido que los pueblos se hubieran alejado uno del otro y cada quien por su lado, pero no fue de esa manera. Más bien, el criollo venía con la disposición completamente a destruir, a matar, a robar y a utilizar al indígena como mano de obra. Su principal postulado no fue el mestizaje, eso no le interesaba al criollo, hasta ya entrada la época colonial, con las leyes nuevas, donde ya hay un buen grupo de mestizos que va en crecimiento, que también es útil como mano de obra. Esto es muy interesante de repensarlo, porque el mestizo hasta la fecha sigue siendo mano de obra barata, despojable de su territorio, pues lo hace migrar, sea a la ciudad, sea a las bananeras, y pues este mismo despojo es el que está pues hasta la fecha. Hay algo interesante también acá en cuanto a la violencia y la opresión, es que el ser mestizo o el ser ladino incluso es una negación de lo maya, es una negación de lo indígena, más bien dicho, porque se busca borrar toda evidencia consciente del pasado indígena, ¿no? Y esto lo vi en mi familia, es algo que no había dicho. Mi bisabuelo, de hecho, era de Jutiapa y fue el que se unió con mi bisabuela, que era de acá de Misco, era maya. Y entonces allí hubo ya un deseo, bueno, si vamos a estar juntos, te cambiamos el apellido y te vas a ir conmigo. Entonces, es una cuestión bien, es distinta, por así decirlo, ¿verdad? Además de los apellidos, la indumentaria y el idioma, creo que también hay conocimientos que persisten en la memoria del mestizo, como la cocina, por ejemplo, o la medicina natural, bueno, dependiendo mucho del contexto y el manejo de los bienes ambientales incluso. Pero volviendo a lo de la herida colonial, una vez mi abuela me contaba por qué mi bisabuela, ella entendía por qué no usaba indumentaria y por qué no hablaba, nunca habló enfrente de ella el idioma, o sí, porque era una forma de protegerla. Ella argumentaba que no enseñó esta parte porque simplemente no quería que se burlaran de mi abuela y que la excluyeran de la manera como con su mamá, ¿verdad? Entonces ahí vemos como el puente entre 3 generaciones y esa herida colonial, ¿no? Es lo que me llama bastante la atención. Y esta pues herida colonial responde bastante a la mentalidad colonial criolla que se implanta, digamos, en este contexto desde la colonia y que pues hasta nuestros días sigue presente en la mentalidad blanca, ¿verdad? Lo que pasa acá es y con eso voy a entrar a la siguiente parte, es, por así decirlo, se instala un chip de no solo nacionalismo y de arraigo, digamos, a esta patria guatemalteca, que le hace pensar al mestizo o le hace aspirar a ser como el blanco, le hace negar su pasado indígena, le hace negarse desde su territorio incluso, sino más bien ser de la ciudad, le da más privilegios y eso pues le hace parecerse más al que lo despoja. Eso es algo que yo también rescato, digamos, de los postulados desde Aura Cumes. También hay algo interesante acá, como el culto a la blancura, como también dice ella, es algo que el mestizo reivindica todos los días en su cotidianidad, y lo vimos ahorita el 15, ¿no?
el culto a la blancura para mí tiene tiene un doble filo, dos perspectivas. Una es negarse como indígena y desconocer toda la lucha y todo lo que tenga que ver con el pasado maya. Y la segunda es agredir. El mestizo, pues sí, en la búsqueda de esa negación, agrede y lastima, inclusive mata, por así decirlo, ¿verdad? Puede de alguna manera aliarse y crear una élite, una pequeña burguesía, perdón, y pues a raíz de eso, despojar es una mentalidad aspiracional, lo que yo replanteo acá. Y la segunda es apropiarse de la identidad indígena cuando esto es conveniente, aprovechándose de su blancura. Y lo vemos acá en los días de Guadalupe, en la llamada independencia. En fin, es como el doble lo que yo replanteo. Y la tercera, que para mí es como muy importante, es la negación de la lucha indígena y el desprendimiento y descalificación de todas las luchas de los pueblos originarios. El mestizo de la capital, pues vive en su casa, y si es de alguna colonia, pues ignora todo lo que pueda acontecer fuera de la capital. Y pues le importa su trabajo y tal vez los problemas en la colonia, pero lejos de eso, la lucha por el territorio no es algo que le interese, no es algo de lo que esté como tan vinculado, y como bien dije, pues señala con el afán de descalificar y de decir, bueno, los indígenas se victimizan y no se organizan, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es donde es evidente, pienso yo, cómo la educación pues, multicultural y pluricultural que nos ha vendido el Estado no es eficiente, al contrario, es completamente ignorante y nos enseña nada más a ver al pueblo maya como sujeto despojable, que está allí, pero que no es igual al mestizo y por tanto no se le respeta ni se reivindica en sus luchas. Pero, pues, en ese encaminamiento, creo, como lo mencioné anteriormente, el mismo trabajo arduo del mestizo de la ciudad, como de reconocer su pasado indígena o su pasado campesino, incluso creo que es un bueno, al menos a mí me ha funcionado de esa manera, como para entender el despojo que hubo hacia ellos, hacia mis antepasados, y cómo este sistema no somos nada para ellos, ni siquiera el pueblo mestizo que aspira, digamos, a él, sino que más bien somos sujetos despojables, como bien para el capitalismo, como bien para el Estado guatemalteco, pues no existimos. Entonces es replantearnos el hecho de entendernos desde la territorialidad, desde la pluralidad en la que estamos, pero cómo aprender a respetar y a no desvalidar las luchas fuera de la capital y fuera de nuestra frontera étnica, por así decirlo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Jairon. Sin duda, cuando planteaste lo de los seres despojables, colonizadores, sin duda también me recuerda el planteamiento de Aura Cumes, ¿verdad? Que ella bien nombra y lo llama el mundo del uno, ¿verdad? El uno, ese uno colonizador, ese uno que despoja, que violenta, etcétera. Y sin duda, pues gracias, digamos, por estos aportes tan necesarios también, y que sin duda hablar también de la identidad política de los mestizos dentro de la ciudad, creería yo que, como bien lo has planteado, también debe de existir un respeto y un reconocimiento hacia también las luchas fuera de sus territorios o de sus comunidades, como se han planteado. Creo que también habría que hacer un debate de también cuando también sí hay compañeras y compañeros que defienden mucho el concepto de comunidad. Entonces habría que hablar qué es para ellos comunidad, cómo se complementa la comunidad, ¿no? Esto. Y pues sin duda también son, digamos, el mestizo por ser un ser despojable o ser, pareciera víctima del sistema y que le despoja una historia, tampoco deja de ser racista. O sea, sí hay un racismo internalizado, hay una ideología dominante, o sea, sí
también, también, es decir, que digamos, o sea, sí, sí, porque pareciera que el decir que el ser mestizo no es racista, eso no es cierto. O sea, el mestizo, al final, como lo hemos discutido en otros momentos, sí hay una aspiración ideológica del mestizo también a ser blanco, a alcanzar ese poder para también luego despojar, violentar a las comunidades, etcétera. Entonces, yo quería dejar un poco esto aclarado porque también creo que son cosillas que también surgen a partir de la intervención de Valesca, ¿no? Entonces, Gaby, si pudieras también. Bueno, yo quisiera compartir cuatro digamos, ideas que he ido construyendo también a lo largo de este cuestionamiento permanente que hemos tenido alrededor de la ladinidad, del mestizaje, la identidad, ¿verdad? Una primera es que yo creo que cuando hablamos de los privilegios de los mestizos o de los ladinos, y ahí voy a hacer un matiz a lo que acabas de decir, Nance, es que yo creo que es un privilegio concedido, ¿verdad? Es un privilegio concedido desde el poder hegemónico que es de los, digamos, de los criollos, que por cierto yo soy alguien que reivindica el hecho de que en este país el proyecto nacionalista, como lo planteamos, que estaba basado en toda Latinoamérica en términos del mestizaje, no fue posible porque un grupo de la población de este país o que habitaba este país nunca iba a o nunca va a aceptar el mestizaje como un proyecto de nación. Entonces, el mestizaje es para una cierta población del territorio de esto que llamamos Guatemala, pero no para todos, ¿verdad? Y el hecho del fracaso más allá de las críticas que podamos tener a lo largo del desarrollo de los estados-naciones y como hemos visto que se han venido resquebrajando, es porque creo que la criollez en Guatemala nunca aceptaría ser mestizo, ¿verdad? Nunca aceptaría ser mestiza. Entonces, partiendo de eso, digamos, yo sí creo que hay un privilegio concedido, que es un privilegio, como bien decía Jairo, que podríamos llamar ideológico. Es, mira, te doy el privilegio de decir como ladino que no tenés nada, que no tenés un pasado indígena o un pasado maya, ¿verdad? Y eso creo que fue el éxito del proyecto del Estado guatemalteco, se basa en eso. Y ahí vemos cómo se va estructurando el país en términos de las fronteras que vemos y que vivimos en la realidad cotidiana. Sin embargo, este privilegio concedido esconde otro privilegio, ¿verdad? Y esconde el privilegio de los criollos, para mí, que es en términos del económico, del privilegio de la oligarquía, y del privilegio digamos, de lo político, ¿verdad? Es decir, de quién es el Estado guatemalteco en la actualidad, quién conforma o quién configura y determina la política en este país, ¿verdad? Entonces, creo que este privilegio concedido es un privilegio también del que se alejan quienes se nombran mestizos, ¿verdad? Y el rechazo es precisamente a decir, miren, yo no quiero esto, yo reconozco mi pasado indígena, reconozco mi historia que en algún momento se entrecruza, mi historia familiar con la historia, digamos, indígena o maya, ¿verdad? Sin embargo, creo, como vos, Nancy, que definitivamente el privilegio que no logramos quebrar es el privilegio económico y el privilegio político. Eso no lo logramos quebrar, aunque nos alejemos del privilegio concedido ideológico que nos da la criollez, ¿verdad? Y entonces yo sí creo que, digamos, esa es una primera idea que me gustaría poner en discusión con ustedes, ¿verdad? Y esto porque sí que quisiera decir que yo creo que en Guatemala las identidades políticas, y cuando me refiero a identidades políticas, me refiero a identidades en donde se entrecruza el poder, ¿verdad? Es decir, donde está esa relación de poder intrínsecamente determinada, ¿verdad? Y yo creo que no siempre ahí, cuando hablamos, por ejemplo, de los ladinos, por ejemplo, para mí, o de las ladinas, para mí siempre el énfasis está en la identidad política, en el poder. Pero cuando nos toca decir culturalmente cuáles son nuestras claves identitarias, ahí comenzamos a tambalear. Igual sucede para el caso, digamos, de los mestizos, ¿verdad? Entonces pareciera que esto de que llamamos ladino, mestizo,
es más una identidad política, una identidad configurada políticamente a la que le agregamos algunos elementos, digamos, culturales o identitarios. Y, digamos, por el otro lado, que es como lo complejo o es lo contradictorio, es la posibilidad, digamos, o la pregunta abierta de si los ladinos son un pueblo, ¿verdad? Porque como bien decía Valesca, aquí estamos, ¿verdad? Aquí somos, ¿verdad? Igual que los mestizos y las mestizas, ¿verdad? Entonces, también esa reflexión desde lo cultural, no solo desde lo político, sino desde lo cultural, desde qué es lo que conforma nuestro diario vivir, es importante en términos de las reflexiones que tendríamos que hacer. Una segunda idea es en términos de las heridas. Yo quisiera responder de dos formas. Hay heridas que provocamos y hay heridas que nos provocamos a nosotros y nosotras mismas, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante también reconocerlo, ¿verdad? Ese privilegio concedido también provoca y nos autoprovocamos, nos autoflagelamos en términos de las heridas. Y las primeras de las que quisiera hablar, que ya Valesca y Jairo pues comentaron, tienen que ver con las que provocamos, que una forma, digamos, una forma sensible de decirlas son las heridas, pero realmente lo que hay son opresiones, pues, ¿verdad? Y uno, pues obviamente ya las decía Valesca, el racismo, el clasismo, pero también las humillaciones de todo tipo. Y esas son humillaciones diarias que en esa pregunta que nos hacía la editorial Sion, en términos de cuáles permitimos, son humillaciones diarias que tenemos demasiado internalizadas, ¿verdad? Y que definitivamente requiere de todo un proceso de autocrítica y de autoconstrucción completamente doloroso también, ¿verdad? En términos de que es romper con la manera en que somos, romper lazos familiares también, ¿verdad? Romper lazos generacionales y que eso distancia en términos de nuestras historias personales. Creo que también los de las heridas que provocamos son las fronteras que vamos construyendo, ¿verdad? Pero también las desigualdades, la herida más estructural que tiene que ver en términos de sostener y no cuestionar el estado de las cosas en Guatemala. Para mí, eso es de las heridas más profundas que tenemos como país. Y a eso sumaría también la cuestión del silencio, ¿verdad? Para mí los silencios, el no señalar lo que está sucediendo son de las cosas, de las heridas más profundas que van rompiendo un tejido social, aún en la posibilidad de la convivencia entre las diversidades, como lo plantea Valesca. Y luego sí creo que entre las heridas que nos provocamos es precisamente, bueno, y aquí digamos que el nos tiene que ver con el pueblo, ¿verdad? Es en términos de las aspiraciones precisamente, ¿verdad? Yo no sé, no, supongo que la negación de lo que soy y la aspiración de lo blanco es una herida muy fuerte que va atravesando también los cuerpos, ¿verdad? O sea, y no lo planteo en términos, por ejemplo, solo de adultos, sino en términos de la niñez, digamos, mestiza o ladina, que quiere ser alguien más, ¿verdad? Y que quiere ser canche. Y que quiere ser más blanca y que se ve la piel. Y yo me imagino esas heridas que han de provocar muchísimas contradicciones, sobre todo en las generaciones más jóvenes de ladinos o mestizos. Y en términos de eso, pues creo que sí, hay otra serie de heridas. Yo creo que también las heridas en términos de las contradicciones de no aceptar una historia, de no saber quiénes somos, ¿verdad? Digamos, en términos generales, es también un poco una cierta orfandad social difícil de lidiar con, ¿verdad? Sobre todo creo que quienes tienen la posibilidad de autodeterminarse étnicamente, de nombrar su pueblo, tienen ahí bastiones no solo sociales, políticos, sino humanos importantes. Y esas ausencias son también difíciles, digamos, de lidiar, ¿verdad? Yo creo que nos ha sucedido mucho a quienes en algún momento hemos compartido con extranjeros de un poco preguntarnos qué somos y intentar explicarnos es una cuestión súper incómoda, ¿verdad? Porque no tenemos las respuestas dadas. Entonces, esas ausencias en términos de las respuestas creo que son duras. Y después creo que también hay una cuestión que tiene que ver con la vergüenza de las heridas que provocamos, ¿verdad? Y ese también es un rasgo y es una dimensión, digamos, que creo que tiene que considerarse también en el debate, ¿verdad? Y bueno, la tercera idea
que tal vez quisiera compartir va en términos de cómo se van sanando esas heridas coloniales, ¿verdad? Yo creo que sí hay una necesidad de aceptar una historia de opresión, es decir, aceptar que herimos, en términos de la pregunta que nos planteas, ¿verdad? Y ese aceptar tiene que ver con dos niveles, uno personal, creería yo, pero también uno que es en términos de pueblo y de historia, ¿verdad? Y que digamos que ahí el mestizaje tiene muchos más desafíos que la dignidad, ¿verdad? Y por otro lado, tiene que ver también, creo yo, sanar esa herida colonial es por cuestionarnos nuestra identidad o la identidad o cómo nos nombraron otros, pues, ¿verdad? Y cómo finalmente terminamos siendo la identidad un poco de títere, la identidad títere de otro grupo, ¿verdad? Y cómo esa identidad títere en algún momento también se convierte en identidad cultural. Yo creo que también sanar la herida colonial pasa por complejizar nuestra discusión de nuestra aproximación de algo tan vital como nuestra identidad. Gracias, Gaby. Sin duda, digamos, son como muchas, bueno, creo que son emociones y posturas políticas también válidas desde sus experiencias y desde su cotidianidad o territorialidad, pero también, digamos, sumado a esto, cuando también vos hablas, digamos, de aceptar, digamos, esas heridas provocadas y también que te van generando a lo interno, también me hace pensar, digamos, eh, que, que digamos, el ser mestizo eh, es o no es un problema en la cotidianidad, digamos, pensando en que pues todo lo que has planteado, ¿verdad? O sea, ser mestizo, digamos, para cuerpos racializados lo es, pero incluso ser un mestizo pareciera que no, ¿verdad? Pero digamos, desde la lógica de cómo se conforma el sistema, y cuando planteas, digamos, desde tu sentir este reconocimiento, también creo que es un paso también importante, digamos, que muchas veces no se da y tampoco es que esté diciendo que debería de darse, ¿verdad? Pero también sí me parece interesante como esa apertura, digamos, empezando a reconocer, digamos, que podemos ser seres que herimos y pues no nos aferramos a nuestra postura ideológica de que existe un racismo a la inversa, ¿verdad? Como muchas veces se ha planteado, sino que también es necesario poderlo discutir. Gaby, gracias a los tres, digamos, por todas sus intervenciones y que sin duda también nos deja como varias preguntas, digamos, o tal vez personalmente preguntas tal vez a mí no, pero seguramente ustedes sí, ¿no? Con el hecho pues, de replantearse el replanteamiento de sus entidades mestizas y de cómo, digamos, se van encaminando con estas discusiones. Entonces, yo quisiera, pues, agradecer a las y los compañeros que están a través de Facebook Live, de Zoom, saludar a Juan, Gabriel, Yolanda, a Saraí, Evadro y pues muchas otras personas que también nos están viendo esta transmisión. Y pues empezaré como a replantear algunas preguntas que son muchísimas. Esperaría que pues condensemos como algunas. No todas no dejan de ser importantes, pero por cuestiones de tiempo pues vamos a tratar de leerlas, ¿no? Primero, digamos, Belén Méndez pregunta, ¿es correcto usar el término de raza para los grupos culturales en Guatemala? No especifica a quién va dirigida, entonces tal vez le pediría que pudieran tomarse como un minuto para responder esta. También desde el movimiento del Altiplano Maya, nos preguntan, como persona que se identifica como, vamos a ver, sí, como Maya Quiché, vamos a ver, como persona
que se identifica como maya quiché, jamás he compartido el término ladino por ser peyorativo. ¿Qué opinan ustedes de su verdadero significado? Voy a dar tres, luego de que cada uno pueda intervenir, luego respondemos otras tres. Beto Subuyuk, según voy comprendiendo hasta lo que llevo escuchando, los mestizos está abordando desde la pigmentocracia. Entonces creo que sí, a partir de eso, pues yo creería que también es un punto para discutirlo, ¿verdad? Desde dónde se puede abordar el tema del ser ladino, si es desde la parte como pigmentocracia biológica o va más allá, digamos, digamos, sí, va más allá, digamos, de eso, perdón. Gaby, no sé si deseas empezar tú para luego Jairo y de último Valesca. Yo creo que es correcto hablar de raza cuando hablamos de que el poder hegemónico habla de raza, porque es el poder, digamos, hegemónico que habla de raza y es la estructura de cómo somos país en términos políticos y económicos que está vinculado al concepto de raza. Yo, digamos que en lo personal, digamos, mi posicionamiento político frente a ese concepto es obviamente en términos completamente de oposición, ¿verdad? Sin embargo, reconozco que para el poder en Guatemala, la raza es la manera en cómo dividen una sociedad, ¿verdad? Entonces creo que hay que ponerlo en perspectiva el concepto, como muchísimos de los otros conceptos en la ciudad de Guatemala. Y creo que esa perspectiva o reconocer, en otras palabras, el discurso del poder hegemónico es lo que nos permite entenderlo en su profundidad para combatirlo también en su profundidad. En términos de el ladino y cuál es su verdadero significado, digamos que para mí el interés, más allá de rastrearlo en la historia y cómo en el ámbito colonial se entendía, para mí sí hay un interés de saber qué es lo que estamos entendiendo por ladino, por mestizo en nuestro tiempo. Esto entendido en el hecho de que pues la identidad también es dinámica, pues, ¿verdad? El ladino de hoy no es el ladino colonial, ¿verdad? Y ahí hay muchísimos también, o el mestizo de hoy tampoco es el mestizo colonial, ¿verdad? Y las diferencias entre uno y otro tampoco son las diferencias que teníamos hace algunos siglos. Entonces creo que para mí ese es un gran pendiente, ¿verdad? Ese es un gran pendiente en términos de aproximarnos a la identidad o a las identidades que nos convocan hoy. Y en términos de la pigmentación, y yo creería que no, para mí la aproximación, como lo decía, o la pigmentocracia, digamos, como lo planteaba el compañero, para mí tiene que ver más el ser ladino en términos de una identidad política, digamos, aunque reconozco, para mí, a ver, qué complicado, para mí la identidad ladina es más, en el análisis de Guatemala, es más una identidad política, es decir, qué tipo de opresiones tiene el ladino. Y en un segundo plano es una identidad cultural, ¿verdad? Yo sí creo, como lo decíamos acá, como lo decía Valesca, ¿verdad? Yo sí creo que es una identidad cultural diversa, ¿verdad? Que hay también, igual que lo mestizo, es una identidad cultural también diversa, ¿verdad? Aunque en el caso del mestizaje o de las identidades mestizas, creo que el énfasis sí está sobre todo en una identidad no sé si es antisistema, pero en todo caso es antidiscurso de eso que yo he llamado como privilegio cedido. Gracias, Gaby. Jairo. Bueno, en cuanto al término raza, creo que sí es como bastante clasificatorio, ¿no? El hecho de decir como la misma antropología lo reivindicaba desde el siglo XIX, ¿no? Las razas humanas y así, pues alrededor del mundo y en un espacio tan diverso como este. Pero como bien decía Gaby, creo que existen, al menos en Guatemala y en contextos parecidos al de Guatemala, hay raza porque hay racismo, porque hay un sistema de dominación hegemónico blanco
que perpetúa la idea de la raza y que divide de acuerdo ahí sí a una pigmentocracia y al color de la piel o a cierta forma de comportarse o de vivir, divide y sectoriza y hay privilegios. Entonces creo que ahí es donde la raza sí, digamos, entra en un contexto como Guatemala y una historia colonial como la que hemos tenido. En cuanto al término ladino, a mí como que me cuesta mucho también ese término porque yo platicaba con un tío de San José Pínula, de hecho, en cuanto a este término y autoidentificarse como ladino, y él decía que tuvo una conversación con un señor Tonicapán que le dijo, usted es ladino, pero ¿qué significa ladino? Le dijo mi tío. El ladino pues es ladrón, es el blanco, es el que vino a robar, es el que vino a despojar. Y entonces mi tío dijo, pero yo no he hecho eso desde su perspectiva, ¿verdad? Yo no he llevado a cabo esa acción contra usted, ¿verdad? Para que usted diga eso. Entonces, cómo la percepción, digamos, de Caxlán, o la palabra Caxlán como forma peyorativa hacia el ladino, pues sí, está desde una forma de ver al que invadió, desde de ver al que llegó a despojar, pero pues está en el pueblo mestizo como la posibilidad de poder, ahí sí que decidir en cuanto a optar esa palabra o no, ¿verdad? Porque como bien decía Valesca, hay mucha población mestiza que no se autoidentifica como ladina o que reconoce, pues si bien que hay una élite criolla, que hay empresarios o personas que han llegado a tener ciertos privilegios por sus apellidos y por su blanqueamiento, y es a lo que vemos de la aspiración, ¿verdad? De la aspiración del mestizo hacia la blancura. Y en esa línea de la blancura, pues también mi tercera respuesta, que venga hacia la pigmentocracia, que sí, va de la mano definitivamente con este culto a la blancura, porque todo lo que se parezca, digamos, al blanco, o se vea bonito, se vea canche, se vea de ojos de cierto color, aunque esté utilizando, digamos, una indumentaria maya, es aceptable para la media, no solo mestiza, sino para el imaginario ladino, ¿no? Entonces creo que sí, es como los privilegios que vienen a raíz de la blancura. Gracias. Ya, Jairo. Bueno, sin duda hay, digamos, también hay que entender estos procesos de asimilación, ¿verdad? Jairo, gracias. Valesca. Bueno, con respecto a lo del término raza, si es correcto usarlo, yo siento que algo bien importante es saber en qué contexto y para qué tipo de ejemplos estamos utilizando el término de raza, porque existe una terminología correcta para poder describir a los grupos étnicos que existen en Guatemala. Pero en el caso de este conversatorio que estamos teniendo, estamos mencionando en ciertas ocasiones la palabra raza para hacer referencia a esta clasificación o a esta cultura clasista que existe dentro del país y que ha utilizado como excusa el término raza para poder segregar y diferenciar a los diferentes grupos que existen dentro de la población. Y pues con el término de ladino, yo me recuerdo, poniendo como ejemplo, ¿no? Como una pequeña anécdota, yo tenía una bisabuela que decía cuando estaba ancianita, ¿verdad? Y decía cuando la molestaban o cualquier tema X que estaban hablando, yo soy ladina, vos decía, pero así jactándose o enorgulleciéndose de que ella era ladina, ¿no? Y entonces a nosotros nos daba risa en aquel entonces, fue hace ya como 10 años tal vez. Y cuando le preguntábamos, ¿pero qué es eso de ladino? Pues entonces ella decía, no, miras que soy blanquita, pues decía ella. Ella lo decía de una forma graciosa, pero en aquel entonces no estábamos conscientes de lo fuerte que era ese mensaje o esa como concepción que ella tenía de lo que era una persona ladina. Y ella se jactaba de una forma bien, con mucho orgullo de ser ladina, pero lo estaba utilizando a la vez para poder descalificar o hacer sentir de menos a los otros grupos étnicos que existen, ¿no? Si existe en sí o cómo se debe de utilizar el término ladino, sigue siendo algo o un concepto de mucha discordia o es un debate que no se ha cerrado hoy en día, considero yo, que se debe de terminar de construir, así como también otras definiciones como latino o como hispano. Son cosas bien abstractas, bien complejas y que se tienen que terminar de seguir discutiendo
a través de los próximos debates que se vayan realizando en los diferentes centros de pensamiento, ¿no? Y pues con lo último que hablaban sobre la pigmentocracia, nosotros mencionábamos mucho esto de lo de la blancura, ¿no? Lo que decía mi abuelita de que ella bien emocionada porque ella era blanquita, ¿no? ¿Cómo es que algo tan abstracto o algo material como lo es el tono o el tono del color de piel se llegó a convertir en un símbolo de privilegio o en un símbolo de superioridad dentro de la sociedad? Porque el tener un color de una manera o otro color de otro de nuestra piel nunca va a definir o nunca va a establecer nuestras capacidades, tanto físicas como mentales, no tiene absolutamente nada que ver, sino que es algo que se ha instaurado dentro del sistema, que se ha instaurado dentro de la sociedad y que aún hoy en día seguimos en la lucha para poder, digamos, hacer que estas malas ideas o malas concepciones que tiene la población se vayan eliminando. Entonces, sí lo abordamos de esa manera, pero también lo abordamos, como lo mencionaba Gabriela, desde un sentido de identidad política y de identidad cultural. Gracias, Valesca. Pues creo que han condensado muy bien o respondido, digamos, desde sus puntos de vista las preguntas, sin duda, como lo decía Gaby y como lo relacionaba, sin duda, el hablar de raza es referirnos también a un poder hegemónico, ¿no? Que inferioriza a los pueblos originarios, y creo que habría que pensarnos también, entiendo, digamos, como puede que el contexto, ¿verdad? Pero también creo que uno de los replanteamientos debería también pensarse la utilidad de los conceptos en varios espacios, ¿no? Hay 3 preguntas, empezaré contigo, Valesca, luego con Jairo y luego con Gaby. De igual forma, 1 minuto, son muchas preguntas, así que pues pido disculpa a los espectadores, a la audiencia, quienes están tanto en Zoom como a través de Facebook Live. Primero es, ¿cómo creen que están evolucionando cultural y políticamente las construcciones identitarias centroamericanas, incluyendo el mestizaje en el siglo XXI? Segundo, ¿cómo cuestionar mis privilegios mestizos sin caer en paternalismo hacia las comunidades mayas? Tercero, ¿cómo impacta en ustedes las luchas antirracistas en sus procesos de replanteamientos y rehabilitación de lo mestizo, y qué implicaciones sociales les implica, en la cotidianidad? Tú me dices, si no fue muy rápido, las vuelvo a preguntar. La primera es de cómo evolucionan las concepciones identitarias con respecto a qué, perdón. Las cuestiones identitarias centroamericanas, incluyendo el mestizaje en el siglo XXI. Ah, ok, esa era la que tenía duda. Bueno, la cuestión de cómo las concepciones identitarias evolucionan, yo considero que sí, evolucionan. Es una pregunta bastante compleja también, pero no puede existir una misma concepción cientos de años atrás hasta hoy en día. Sí han evolucionado, sin embargo, aún hay cosas que quedan profundamente arraigadas dentro de la sociedad guatemalteca, que es lo que nosotros mencionábamos a lo largo del conversatorio con respecto a estas heridas que no han terminado de sanar desde el colonialismo, o lo que yo mencionaba, que en lugar de sanar vino a restablecerse aún más dentro del conflicto armado interno, que es el racismo y una identidad distorsionada, que es la que manejamos acá, o una identidad que no va dirigida a identificarnos a nosotros mismos como pertenecientes a algo, sino que como una herramienta que utiliza el poder hegemónico para separarnos o para tenernos de cierta manera controlados con respecto a quiénes están abajo y quiénes están arriba, y nosotros querer aspirar a ser, como mencionaba Jairo, como los que están arriba, como a las clases dominantes. Entonces, estas concepciones han evolucionado, pero de manera, yo considero, ¿verdad?, que de manera muy abstracta, y también es algo que va a variar dependiendo de la concepción que cada uno de nosotros tenga o de las experiencias que cada uno de nosotros vivimos. Y con lo segundo, de cómo cuestionar mis privilegios. Eso es algo bien difícil y es algo que, para serles sincera,
es un tema que se ha estado abordando y ha estado pegando más fuerte en los medios de comunicación en masas en los últimos años, pero que antes se encontraba invisibilizado. Y es que para poder formar parte de un cambio o de una lucha social, primero debemos de asumir cuáles son nuestros privilegios, despojarnos de ellos y sentir empatía con respecto a todos los demás. Esto no es lo mismo a sentir lástima por los demás. La empatía no es lo mismo que sentir lástima, sino que estamos hablando de ese como despertar para poder estar conscientes de los privilegios que nosotros tenemos, si es que tenemos, o de los privilegios que otros tienen y que causan opresión hacia los demás. Y con lo último que mencionaban de que cómo afectan en mí las luchas racistas, yo considero que en mi caso han impactado bastante porque he visto cómo ha podido evolucionar a lo largo de mi círculo social o de mi propia familia ese lazo o esa concepción que tienen con respecto a los pueblos indígenas, porque he tenido la oportunidad de conocer personas muy, muy racistas y ha habido momentos en los que uno prefiere quedarse callado por evitarse problemas, ¿no? Entonces, eso es algo que tal vez sucedía hace 5 años, pero que ahora ya no, porque después de bastante tiempo y después de también armarse con conocimiento y con herramientas, uno logra comprender que el racismo es real, que el racismo existe y que las luchas racistas son, las luchas contra el racismo, perdón, son necesarias para poder visibilizar este problema y no seguirlo excluyendo, ¿verdad? Bueno, gracias, Valesca. Jairo, yo sé que un minuto para responder 3 preguntas es muy compleja, pero pues en todo caso, pues le agradecería que fueran lo más breve posible. Tal vez cerraríamos con otras 2 preguntas más, porque si son muchas, entonces Jairo. Creo que Ay, perdón. Las repito. Creo que... ¿Sí? Ay. ¿Sí? ¿Te las vuelvo a repetir? No, las 2 primeras las tengo. La última sí me la puedes repetir si quieres, por favor. ¿Cómo impacta en ustedes las luchas antirracistas en sus procesos de replanteamientos y rehabilitación de lo mestizo y qué implicaciones sociales les implica en la cotidianidad? Ok, gracias, Nancito. Bueno, la primera es en cuanto a la evolución de las identidades en Centroamérica. A mí me parece interesante cómo Guatemala pues tiene el mayor porcentaje de población indígena de los países de Centroamérica, ¿no? Y cómo pues entendemos en contextos como el costarricense, cual hay una mayoría de población mestiza, cómo se reivindica la historia del pasado colonial y de como el descender desde esa blancura, ¿no? Al igual que digamos en ciertas comunidades en Honduras, que pues están en el mismo dilema que en Guatemala, ¿no? No se deja de ser racista, sino más bien también se aspira como a la blancura, ¿no? No sé, creo que lo decía una vez, Centroamérica pareciera una nación de por sí, pareciera una nación criolla, decía yo una vez, pero en el sentido de que se nos ha negado como la historia en el territorio centroamericano de por sí, y se ha encargado, siguiendo el modelo colonial, de exterminar esa historia indígena centroamericana, no solo desde la identidad, sino desde el territorio también. Y aquí vemos pues la exclusión de los grupos étnicos en Costa Rica, por ejemplo, que no tienen el mismo acceso a salud y educación que la media costarricense, ¿no? Y también en Honduras, en los problemas con la tierra, la defensa del agua, que tienen pues, los pueblos indígenas, es precisamente por ese despojo que ha habido hacia ellos. Entonces creo que, como decía Valesca, es la necesidad de difundir, digamos, como la información y el respeto al final hacia otras identidades culturales y más en una región tan rica como Centroamérica, que creo que es un contexto distinto como distinto al de Guatemala. La segunda, ¿cómo no caer en un paternalismo, digamos, apoyando las luchas de los pueblos indígenas? Las compañeras mayas creo que lo han discutido bastante bien, y es el no hablar por ellas, el no hablar por los pueblos indígenas desde algo que no se vive. Creo que es bastante bueno para no bloquear y no hablar desde algo que no atraviesa el cuerpo. Eso lo decía ayer una compañera maya, y creo que es bastante acertado para no precisamente caer en eso que no solamente es de grupos
y activistas, sino también desde la academia. Recordemos que muchos de los mestizos que lograron acceder a la academia y estudiar en eso de los años 80 y 90 y que luego fueron activistas, pues también tienen un extractivismo epistemológico hacia los pueblos indígenas, y ahora pues se ha replanteado como extractivismo más desde la teoría que pueden los mismos pueblos originarios llevar a cabo. Y eso creo que va encaminado pues a la tercera, ¿no? El hecho de acuerpar creo que es a lo que estamos pues llamados en cuanto sea posible, el acuerpar la lucha antirracista. Creo que es lo principal, al menos dentro de nuestro mismo contexto mestizo. Creo que es vital el erradicar el racismo y el ser antirracista. Creo que eso sí está pues definido para el pueblo que al final está buscando, claudicando en una identidad. Gracias, Jairo. Sin duda, digamos, si la postura política debería ser, o el replanteamiento debería ser no hablar por las y por los otros, ¿no? Empezarse a cuestionar ellos mismos sobre sus cuerpos, sobre sus territorios, sobre su historia, sobre su individualidad. Y partiendo de esto, pues, gracias por hacer alusión a esto, también sin duda que es importante. Gaby, también podrías, digamos, responder a las 3 preguntas. ¿Necesitas que te las vuelva a repetir? También decir que, digamos, yo sé que es complejo que se pueda responder en un minuto 3 preguntas, pero ser lo breve posible. Gaby. Bueno, miren, yo creo que la clave centroamericana es súper interesante, ¿verdad? Preguntarnos qué es o quién es el centroamericano y si tenemos una identidad distinta a la latinoamericana o es una subidentidad latinoamericana también es súper interesante. Sin embargo, yo creo que las identidades sí se desarrollan, se van desarrollando, ¿verdad? Y también las identidades políticas. Yo lo leía un poco en el chat que estábamos planteando acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿dónde ponemos el guatemalteco? ¿Dónde ponemos también el miguateco? ¿Dónde vamos poniendo estas otras identidades que han surgido en los últimos tiempos, ¿verdad? Yo creo que ahí y el Guatemalan, ¿verdad? Que ahí me costó entender un poco la diferencia en términos de las discusiones que existieron en redes sociales, que aparte es súper fascinante cómo desde ahí vamos nombrando identidades. Y yo les diría que vamos replicando un poco el mismo patrón, ¿verdad? Identidades que son políticas, pero que tienen algunos elementos culturales. Entonces yo creo que ahí hay una perspectiva de análisis que a mí me gustaría, digamos, entrarle. No tengo la respuesta, digamos, solo que sé que se desarrollan y que el énfasis está más en términos de las relaciones políticas y cómo vamos concibiendo lo colectivo o nuestra posición o nuestra identidad en esa colectividad. En términos de cómo nos impactan, o bueno, de cuestionar los privilegios, digamos, y no caer en el paternalismo, completamente de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Para mí el paternalismo guatemalteco específicamente sigue siendo una adaptación contemporánea del racismo, ¿verdad? Es decir, yo creo que puedo hablar por los otros porque los otros no pueden hablar, yo creo que los otros y las otras necesitan esto porque no pueden decidir por ellas mismas, ¿verdad? Y yo creo que lo que nos toca es hacernos al lado, ¿verdad? Sin embargo, ese hacernos al lado, yo también me lo he preguntado con muchísima honestidad y recurriendo a la naturaleza del espacio, que es también una conversación de confianza, es cuál es entonces nuestro papel. Es sencillamente hacernos completamente de lado, sí, en qué momentos, y si no, en qué momentos comenzamos a construir de manera horizontal aquellos que no nos sentimos cómodos con nuestros privilegios y no nos sentimos cómodos tampoco con estos mecanismos internalizados, ¿verdad? Y luego en términos de cómo han impactado las luchas cotidianas, pues yo creo y las luchas antirracistas, digamos, yo creo que las discusiones que se han llevado en Twitter en los últimos tiempos, que para mí es una lucha antirracista en Guatemala súper importante a partir del discurso y a partir también de la palabra, creo que pues ha sido una interpelación bastante fuerte, digamos, ¿verdad? Y sí ha sido un volver a vernos en el espejo también muy importante, no solo en términos de crítica, sino también en términos de afirmación, ¿verdad? Si no es esto lo que soy, si no quiero ser esto, ¿qué quiero ser? ¿Quién soy? ¿Verdad? Y en ese sentido, pues sí hay una cotidianidad que ha sido permeada por esta discusión, un poco en términos de posturas, digamos, personales, un poco en términos de escuchar,
un poco también en términos de silencios también, ¿verdad? Y yo por eso también le decía a José cuando me invitó a este espacio que lo creía súper importante, porque yo muchas veces no he entrado a discusiones que vayan en términos de mi identidad en espacios de redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí, pues esa, digamos, esa actitud es también algo que me ha cuestionado mucho en los últimos días. Creo que también ha venido a ser una cuestión de replanteamiento de lo que somos, de nuestras identidades, y creo que en lo más cotidiano de los vínculos, creo que también ha sido una cuestión de ir generando, ir intentando generar relaciones que sean mucho más, digamos, que sean respetuosas de algo, de un valor mucho más amplio que nos une y que al menos yo defiendo, que es la dignidad de la persona, ¿verdad? Y que para mí digamos, ese valor rompe con muchísimas de las estructuras que tenemos. Y eso también, Nancy, en la cotidianeidad ha venido a distanciarnos de muchos grupos de los cuales en algún momento, por lo menos yo, era parte, ¿verdad? No solo a veces familiares, sino también grupos sociales. Gracias, Gaby. Sin duda alguna que, digamos, la lucha, digamos, antirracista de la cual plantean dentro de la pregunta también no es solo, digamos, difundir mensajes para que se erradique, sino que también se busca interpelar al otro o a la otra, ¿verdad? Creo que empezando por ahí podríamos como también empezar con esos replanteamientos mestizos para no caer en dinámicas racistas y paternalistas también, ¿verdad? Que se dan mucho y sin duda Twitter da para hablar y para también otro conversatorio, sin duda alguna. Bueno, ya para ir cerrando, son muchas las preguntas, nuevamente disculparnos. Solo dos preguntas, bueno, un minuto muy breve. Primero, ¿existe la cultura mestiza? Segundo, se habla, digamos, de que no hay, sí, perdón, primero existe la cultura mestiza, segundo, que sí es prudente seguir hablando del ser ladino mestizo como ficción, entendiendo también como esa identidad que representa un racismo histórico, estructural e institucional en otras dinámicas de poder. Creo que ya lo hemos venido hablando y tal vez solo es como reforzar o dar como una cuestión ahí un poco más concreta, ¿no? Gaby, empezaríamos con vos. Gaby. Ajá. Bueno, yo creo que esa es una pregunta toral, ¿verdad? Existe la cultura y es que ahí cuando hablamos de lo cultural no solo hablamos de lo político. O sea, yo estoy de acuerdo en que las relaciones culturales son relaciones políticas, pero no solo son relaciones políticas, ¿verdad? Hay relaciones de elementos culturales que tiene que ver desde el idioma hasta el humor, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Pasando por muchísimas otras cosas, la concepción de la vida, la concepción del universo, pasa también por el hecho de cómo entendemos la relación con otros, ¿verdad? Y entonces yo ahí siento que esa pregunta da digamos, un poco en la herida. Para mí, yo la pongo un poco a discusión, ¿verdad? Existe la relación mestiza, o sea, existe la cultura mestiza, es decir, ¿qué te hace ser mestizo y no te hace ser algo más, ¿verdad? Y yo creo que esa es la pregunta que vinculándola a la segunda que vos planteas, Nans, es si es una identidad ficticia. Yo te diría que que hay dos opciones de análisis, digamos, una que tiene que ver, estas identidades son identidades que desde el poder hegemónico en Guatemala se construyeron para ser identidades políticas que oprimen a otros, obviando otros privilegios, ¿verdad? Entonces, lo cultural es casi un agregado, pero el énfasis está en lo político y sí, entonces somos una identidad ficticia cultural, pero no políticamente. Y es que eso es lo otro importante, ¿verdad? O sea, decir y no poner en perspectiva la discusión de lo que estaba haciendo Böckler, diciendo que todo el ladino es ficticio, es como obviar y silenciar el sujeto de la opresión, ¿verdad? Y eso se complejiza cuando el sujeto de la opresión hace parte de un pueblo y de una cultura, ¿verdad? Y esa cultura, lo vuelvo a decir, para mí, en mi opinión, no es solo política,
¿verdad? Sino que es también cultural. Y entonces ahí para mí está precisamente el corazón de la discusión que tenemos en la actualidad. Gracias, David. Jairo. Sí, creo que cuando se habla de cultura mestiza, ya lo hablábamos al inicio, muchas veces se señala como, los mestizos de la capital, ¿verdad? Es como, bueno, el mestizo que vive en una colonia, que está de acuerdo con una urbanidad, pero creo que hay otros enfoques que habría que analizar como desde la autoidentificación, otras culturas mestizas, otros mestizajes, tanto recientes como ya bastante antiguos, y replantearse eso, ¿no? Como decía Gaby, abrir la discusión, ¿de verdad es una cultura? Yo la verdad creería que no. Una sola cultura mestiza no, sino que son varias que al final están dispersas, dinámicas distintas y que también están, como lo hablamos a lo largo de todo este conversatorio, están sometidas a distintos despojos. Y eso, enganchado a la segunda, pues no podríamos ningunear estas identidades y estas al final, llamémoslo culturas dispersas, aunque el término cultura pues al final habría que replantearlo, pero no podemos ningunear entonces al pueblo mestizo que está al final también siendo sujeto de despojo, como ya lo decía en un inicio, y también no podemos obviar como la historia de opresión que este mismo mestizo ha generado, digamos, a raíz de lo que ha aprendido de todos los días en este sistema. Gracias, Nancy. Gracias. Valesca. Muy bien, hablar como cultura mestiza como tal es algo que también yo lo pondría a duda porque tenemos la concepción, tenemos el concepto de lo que es el mestizaje, que el mestizaje fue un fenómeno que se dio, y tenemos también el concepto de la población mestiza, porque al fin y al cabo aquí estamos, como mencionaba Gabriela, ¿no? Que somos una población que surgió de un choque de dos culturas y que se empezó a ampliar en otras ramificaciones más. Entonces, existe el mestizaje, existe la población mestiza, pero la cultura en sí es algo que también lo podemos dejar a discusión, porque cuando nos empezamos a plantear o a hablar sobre la comida que cocinamos, la música que escuchamos, la ropa que utilizamos, nosotros no decimos esta ropa es ropa mestiza o esta ropa es ropa ladina, no, es una ropa que es una prenda o es una vestimenta que hemos venido adoptando desde de una manera o desde el fenómeno de la occidentalización que sucede acá en Centroamérica. Y hablando ya de la segunda pregunta, que es prudente seguir hablando de ser ladino mestizo como una ficción, yo pensaría que hablarlo como una ficción o como una realidad, lo importante es continuarlo hablando, porque aquí llevamos ya un buen rato conversando y intercambiando diferentes ideas desde diferentes puntos de vista, y aún así podemos darnos cuenta de que quedan algunos cabos sueltos. Entonces, yo mencionaba a la mitad del conversatorio de que yo no puedo creer que podamos tomar la concepción de ladino o de mestizo como algo ficticio, que sería algo que no existe, porque es algo que de cierta manera representa a una población tan grande del país. Entonces, lo que yo pensaría es que tal vez no es mencionarlo como una ficción, sino que como algo que aún no se ha desarrollado todavía, o que tal vez no es como una concepción de identidad como lo tenemos pensado, sino que es una concepción que se ha creado como herramienta para el uso del poder hegemónico, como mencionaba Gabriela. Gracias. Gracias. Bueno, sin duda yo me quedo pensando ahorita, después de escuchar a los tres, a los dos, es que sin duda, digamos, está el planteamiento de que entonces el mestizo sí es un sujeto político, pero no cultural. Entonces creo que ahí también va otra vez la discusión y la interpelación, que el mestizo no es un problema en la cotidianidad, porque tiene, digamos, privilegios hasta cierto punto, digamos, de poder alcanzar el poder y otros privilegios que este sistema les ha dado. Yo lo pensaría, digamos, un poco en esa línea, digamos, de que se repiense o ese planteamiento de que entonces sí son sujetos políticos, pero no culturales, ¿verdad? Que sí tienen, son seres despojables, parece, ajá, pero sí tienen acceso a otros privilegios que cuerpos o pueblos racializados no tienen. Entonces creo que también eso como otra discusión eh, ahí pendiente,
yo agradecerles a cada una y a cada uno por estar el día de hoy en esta conversación, que como si nada, pues ya llevamos 2 horas conversando. La charla fue pues muy amena, tal vez más allá de poder yo cerrar con algunas conclusiones, permitirme leer como algunos comentarios que fueron también dejados en Zoom y que sin duda tienen importancia para que ustedes puedan también seguirse debatiendo, cuestionando e interpelando, ¿no? Por ejemplo, Sandra Shimiko dice, la identidad implica una construcción colectiva y por esto no es únicamente individual y no netamente decidida. Esta es la complejidad de lo ladino, que fue una cultura creada para ser racista. Por esto considero que esta discusión no se trata de decirle a la gente cómo se debe o no identificar, sino el cuestionamiento que se plantea es el orgullo que el ladino siente por su identidad racista. Y también, digamos, acá interpelar un poco a Valesca de cuando se refiere a los pueblos originarios, habla, digamos, de etnia, pero cuando se refiere a los mestizos y ladinos, habla de identidad o cultura. Entonces creo que ahí también se habla, ¿no? de lo internalizado que está esta desigualdad, ¿verdad? Creo que lo hemos venido hablando. De la misma forma, pues, agradecerle a Ana Paula, a Alex, a Jael López y a Sergio García, a quienes han planteado sus posturas. Hay algunos comentarios pues que ya no me dan y algunos textos muy grandes, pero por ejemplo, Bucia Borjan dice, mi inquietud es la siguiente. Dado que el mestizaje construye una construcción de una identidad étnica, ya dinámica es el periodo colonial y ligada a un proyecto de hegemonía hispanista, pero cuyo dinamismo se ha continuado desarrollando en el periodo postindependentista. Esta era una pregunta también, ¿cómo creen que está evolucionando? Perdón, esta ya la respondí, perdón. Pero digamos, hay como varios comentarios acá importantes, que son muchos y que sin duda nos llevaríamos un tiempo. Entonces yo agradecerle a los compañeros, tanto José, Manuel, a Gaby Carrera, a Valesca Berganza, a Jairon Lemus, por estar, a todas las personas por tomarse el tiempo también de ver esta transmisión, de comentar, y pues invitar a Acción Editorial pues a que continúe con estos espacios de discusión que sin duda nos ayuda a fortalecernos, a seguir generando el diálogo y también a interpelarnos como sujetas y sujetos políticos, ¿no? Entonces, gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Yo no sé, pues, si alguno de los compañeros de Acción Editorial quisiera cerrar este espacio. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias a Valesca, a Jairo y a Gaby. Yo estoy sumamente contento y ahí con la inquietud de tantos temas que nacen a raíz de uno que teníamos como en concreto, ¿no? Y que esto da pie a continuar con esto que es el diálogo, que es el objetivo de la escuela libre, ¿no? De crear estos espacios para que podamos conversar, para que cada uno y cada una puede dar su punto de vista, porque si no es en diálogo no se va a construir nunca un pensamiento, nunca se va a ver una resolución de problemas y creo que este espacio da para esto. Perdón a las personas que no pudimos leer sus preguntas o sacarlos ahí de esta duda, pero fueron bastantes. En Facebook hay un montón más, acá en Zoom quedaron un montón pendientes, pero como les decía acá en el chat de Zoom, estas van a dar pie para continuar con estos conversatorios, con más personas, con más agentes que están en esta movida que es el cuestionarnos qué es ser mestizo, qué es la identidad en Guatemala. Y bueno, no, gracias a todos y a todas. De nuevo, yo estoy encantado con esto. Este espacio es para todos y todas y ojalá que lo aprovechemos y nos pueden seguir en redes sociales. Vamos a estar publicando ahí todas las actividades que vamos a tener en el marco de la Escuela Libre. Cada una va a ser gratuita porque creemos en esto y creemos en autogestión también como un punto de referencia para crear estos espacios libres y en conjunto. Y pues nada, feliz noches a todos, a todas y gracias por estar acá conectados con nosotros 2 horas, como si nada se fueron, no fueron suficientes, pero gracias. Cuídense bastante, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias.